Recuerden, la hermana Adela pide que oremos por Leonora Garza, está en Jasper. Y pues oremos por el confort de la familia, por que Dios les fortalezca en estos tramos de la vida tan difíciles para muchos. Pero cuando tenemos la certeza de a dónde vamos, pues sí es triste. Será triste siempre cuando ya no vamos a ver a algún ser querido, ¿verdad? Pero si tenemos la esperanza de que si somos fieles, los miraremos en aquel lugar que el Señor ha ido a preparar. En esta mañana vamos a hablar de los atributos importantes del cristiano. Son muchos, por supuesto, ¿verdad? Pero consideraremos solamente 3. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses, los menciona. Recordemos nosotros que las cartas o todo el Nuevo Testamento siempre está escrita por un propósito, por una necesidad de la iglesia en algún lugar. Y durante el ministerio del apóstol Pablo, pues hubo muchos sinsabores en su vida y hubo muchos peligros que pasó, y sobre todo el trabajo que hacía de predicar el evangelio, siempre habría alguien que trataría de deshacerlo. Y aunque aparentemente él no estableció la iglesia en Colosas, pareciera que fue Epafras, según dice el versículo 7 de la primera carta: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado. Es probable que él haya trabajado allí en la iglesia en Colosas. Parece que el apóstol Pablo no lo fue, porque dice en uno de sus textos que no le conocen a él de rostro, ¿verdad? Bien, vamos a abrir esta carta ahí en el capítulo 1 y a considerar versículos 3, 4, 5 y 6. Estos 3 versículos. Siempre dice el apóstol Pablo, o escribe: orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Versículo 5, a causa, y aquí está uno de los atributos, de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que conocisteis y oísteis la gracia de Dios en verdad. Entonces aquí tenemos los 3 atributos principales, o no principales, ¿verdad?, pero importantes, ¿verdad?, que son oído de vuestra fe, y dice, y del amor que tenéis a todos los santos, y luego como tercer atributo, de la esperanza que os está guardada, la esperanza que os está guardada. Esos atributos, ¿verdad? Este vocablo, ¿verdad?, significa una cualidad o una propiedad que tiene una persona, o que tienen las cosas, ¿verdad? Pero en este caso se trata de las personas, y es la cualidad o la propiedad que tiene una persona, un cristiano, ¿verdad?, que determina la clase de persona que va a ser en el mundo después de que ha obedecido el Evangelio. Es decir, una persona que escucha, que oye, que entiende y que acepta todo lo que el Señor demanda, y al obedecer, bautizándose, habiéndose arrepentido, bautizándose, confesando a Cristo, ¿verdad?, pues esos 3
tres atributos importantes, ¿verdad?, va a determinar qué clase de cristiano o qué clase de persona es. Es decir, vamos a ser diferentes, somos santos. Y la palabra santo es precisamente lo que eso significa, diferente de los demás. Y así debemos de ser siempre en toda nuestra conducta, en todos los lugares donde estemos, siempre debemos de manifestar estos tres importantes atributos. Bueno, la iglesia en Colosas tenía muchos problemas, tenía, como todas las congregaciones y como todas las cartas, como decía en el principio, todos los libros del Nuevo Testamento tienen un propósito, ¿verdad? Y muchos de ellos es para resolver una situación negativa en contra de la iglesia, en contra de la grey. No necesariamente van a ser siempre problemas, ¿verdad? Pero por ejemplo el Evangelio de Juan está escrito con el propósito de que los que leyeran el Evangelio de Juan, y los que iban a leer el Evangelio de Juan iban a ser los cristianos, ¿verdad?, tuvieran la certeza, o cuando se lo leyeran a otros, tuvieran la certeza y la confianza de saber que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es todo el propósito del Evangelio de Juan. Cuando leemos el capítulo 20, versículos 30 y 31, el apóstol Juan está escribiendo y hablando acerca de las señales y de los milagros que hizo el Señor Jesús, los cuales avalaban o ratificaban que Él venía de Dios, que Él era el Hijo de Dios y que lo que Él hacía era por mandato de Dios. Entonces, el apóstol Juan escribe, hizo además el Señor Jesús muchas otras señales que no están escritas en este libro, es decir, en el Evangelio que Él ha escrito, ¿verdad? Pero las que están escritas, ¿verdad?, están escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que creyendo en Él tengáis vida eterna, ¿verdad? Entonces, ese es el propósito, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo estaba en su ministerio y después de un largo tiempo, probablemente la mitad del ministerio, año y medio, quizás 2 años, con los discípulos, está en Cesarea de Filipos, está reunido solamente con los apóstoles y les pregunta, después de todo ese tiempo en que ellos han estado con Él y que le han oído, le han visto, han comido con Él, han dormido en el camino y han escuchado las enseñanzas, les pregunta, ¿quién es o quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y pues había varias cosas que decía la gente de Israel. Y contestan, pues dicen que eres Juan el Bautista, dicen que eres Jeremías, dicen que eres Elías, dicen que eres alguno de los profetas. Y él les pregunta directamente a ellos, eso dice la gente, pero ustedes que han estado conmigo todo este tiempo, ¿quién decís que soy? Pedro, adelantándose a los demás, les dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y voy a leer aquí lo que el Evangelio de Juan dice para que creamos o para que nos acordemos que todos los apóstoles creían en Jesús como el Hijo de Dios, porque a veces malinterpretamos, adelantándose Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Allí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, en el versículo, después de que ha dicho algunas cosas un poco aparentemente difíciles y duras para seguir, se empezaron a ir del Señor, ¿verdad? Y el Señor les dice a los apóstoles, ¿queréis vosotros iros también? Y en el versículo 69 dice, desde el 68 le respondió el apóstol Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros, hablando de todos los apóstoles, hemos creído
y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Verdad? Entonces, el Señor, con todo lo que había hecho en su ministerio, ¿verdad?, los discípulos habían aceptado que Él era el Señor, que Él era el Cristo, ¿verdad? Allá cuando llega en la última semana, cuando llega a visitar a María y a Marta, y que ya ha muerto Lázaro, ellas también le dicen, tú eres el Cristo. La mujer samaritana, ¿verdad?, me parece que tú eres el Cristo, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, el problema era de que la gente no aceptaba que Jesús era el Cristo. Pero, ¿verdad?, el apóstol Pablo, escribiendo a los colosenses por los problemas que había en Colosas, así nomás voy a mencionarlos, el ascetismo, ¿verdad?, es decir, esa práctica de llevar una vida solitaria y en contemplación, ¿verdad?, donde surgieron después los monasterios, ¿verdad?, donde se encerraban allí los hombres, ¿verdad?, y no salían allí, según esto, ¿verdad?, para tener una vida espiritual, ¿verdad? Pero eso él también allí se empezaba a practicar, o empezaba a haber algunos brotes de este tipo de ascetismo con los colosenses. También había el problema de los judíos, de los que traían las fiestas, de las cosas que se practicaban en el judaísmo, y querían introducirlas, o que querían que se siguieran, ¿verdad? Y había también o empezaban a surgir principios de gnosticismo, ¿verdad?, es decir, de aquellas personas que pensaban que solamente algunos cuantos tenían ese conocimiento, y solamente ellos podían interpretar lo que habían oído de los apóstoles y todo lo que se hablaba acerca de las enseñanzas de Dios, ¿verdad? Pero también estaban las falsas doctrinas, ¿verdad? Entonces, la carta a Colosenses, ¿verdad?, es una carta dirigida a esta iglesia para resolver esos problemas y más que había allí en Colosas. Y recuerden también, el apóstol Pablo siempre lleva un método, ¿verdad? Habla de la doctrina y después habla de la aplicación de la doctrina, de lo que él ha enseñado. Los primeros capítulos, el capítulo 1 y el capítulo 2 nos va a hablar de esto, y luego después el capítulo 3 y el capítulo 4 nos va a hablar de la práctica de lo que él les ha enseñado en los primeros 2 capítulos. Así que el versículo 4, habiendo oído de vuestra fe. La fe es ese atributo, ¿verdad?, que debemos de manifestar siempre. Creemos en Jesucristo, ¿verdad? Creemos en la salvación, creemos en que Jesucristo murió por nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué más podemos entender por la fe, ¿verdad? Porque hay algunos, ¿verdad?, que dicen o se basan en sentimientos, en algo que sienten, ¿verdad? Dicen ellos, ¿verdad?, dicen algunas personas. Dice, yo creo en Dios y Él me va a salvar, ¿verdad? Yo pienso que Él me va a salvar, yo siento en mi corazón, ¿verdad? Y otros dicen, bueno, Dios es amor, dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, y yo creo que sí lo mandó, ¿verdad?, tenga vida eterna. Así que no me va a condenar, ¿verdad? Pero la fe bíblica, ¿verdad?, es aquella que acepta todas esas verdades bíblicas acerca de Cristo y de su voluntad, todo lo que se habla acerca de Él, ¿verdad? Creer que Jesús es el Cristo, que es el Hijo de Dios. Dice en el Evangelio de Juan, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no creyeron en Él. La mujer samaritana, me parece que eres profeta. Y después va a decir, ¿no serás tú el Cristo? ¿No serás tú el Cristo?
Cuando la iglesia estaba establecida, ya tenía unos 2, 3, 4, 5 años probablemente, no sabemos, ¿verdad? Pero ya tenía un poco de tiempo. Va un hombre religioso bajando de Jerusalén a Gaza. Es el tesorero de Candace, de la reina de Candace, y va leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu Santo manda a un evangelista, en este caso a Felipe, y Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y aquel hombre responde, ¿cómo voy a saber si este hombre está hablando de él mismo o de algún otro? Y Felipe sube con este eunuco, ¿verdad? Y dice, y comenzando desde esta escritura, el eunuco estaba leyendo lo que conocemos hoy como Isaías 53, y dice, le anunció el Evangelio. Allí es el escritor del libro de los Hechos, ¿verdad? Nada más en esas 7 o 6 palabras, ¿verdad? Está diciendo la predicación que le presentó Felipe, ¿verdad? Y más adelante dice este hombre, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Por lo cual entendemos, ¿verdad?, que Felipe le habló del bautismo. No lo dice, solamente dice el Evangelio, le anunció el Evangelio, ¿verdad? ¿Sí? Y Felipe le responde, si crees de todo corazón, bien puedes. Y aquel hombre respondió, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo, verdad? Está creyendo en Jesús. Y esto está incluido en y comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es 7 palabras. Y aquel hombre descendieron ambos al agua, se metieron al agua, ¿verdad?, y lo bautizó, lo sumergió, lo sepultó en agua. Y aquel hombre, dice, y salieron del agua, y aquel hombre se fue gozoso por su camino, ¿verdad? Entonces, hay que aceptar esas verdades bíblicas, esa es la fe, que hablan acerca de Cristo, que hablan acerca de su voluntad. Y la voluntad de Cristo, ¿verdad?, es que Él les mandó, con su mandamiento a los apóstoles, vayan y bauticen. En el Mateo dice, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos dice que hagan discípulos en todas las naciones, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado, ¿verdad? Entonces, Cristo mandó todas estas cosas. La voluntad de Cristo es que se predicara todo lo que Él había hecho, ¿verdad? Allá cuando en Lucas capítulo 24, cuando apareció allí primeramente a los 2 que iban rumbo a Emaús, y luego que regresan a Jerusalén, y les dicen a los 11 que están allí reunidos y a los demás, el Señor se nos apareció, ¿verdad? Y empiezan a hablar de Él, y luego Jesús aparece y les da una reprimenda allí, y en el versículo 44 de Lucas 24, todo lo que está diciendo el Señor está desde el versículo 36, pero vamos a leer del versículo 44. Y les dijo, estas son las cosas que les hablé estando yo con vosotros, y que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, versículo 46, y así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando desde Jerusalén, y yendo a todas las naciones. Y este es el plan del Señor. Entonces, esa es la voluntad de Cristo. Esa es
lo que hay que hacer. Hay que creer en Él, hay que confesarlo, hay que arrepentirnos. La fe viene por el oír. Aquí es el atributo que estamos considerando. Y es por el oír de la palabra de Dios. Necesitamos leer las cosas del Antiguo Testamento, las profecías y luego el cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y hablan de esa voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay que creer lo que mandó el Señor. Pero no solamente creer, ¿verdad? Muchos creen en Jesucristo, ¿verdad? Pero se quedan allí en creyendo. Creen que le obedecen porque leen las Escrituras, porque hacen oración, porque dan sus ofrendas, porque se reúnen probablemente en algún grupo religioso, en alguna denominación, ¿verdad? Pero eso no es suficiente. Eso no es suficiente. Ellos creen en Jesús, sí, es el Hijo de Dios. Y le cantan himnos y le hacen oración y guardan el primer día de la semana. Pero no hacen la voluntad de Cristo. No le obedecen. Hay que obedecer. Dice en el hermano del Señor, Santiago, allá en el capítulo 2, y voy a leer varios versículos. Y el versículo 14 escribe Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Es decir, la fe que hay en la persona produce las obras que se hacen. No estoy hablando de las obras solas. Es decir, las obras solas no nos salvan. La fe, las obras que obran por la fe son las que nos salvan. Le preguntaron al Señor: Señor, ¿qué obra de Dios quieres que hagamos? Y Él les respondió: que creáis en el que Él ha enviado. ¿A quién envió Él? Es decir, Jehová Dios envió a su Hijo. Que creáis en Él. Pero creer en Él no significa solamente un conocimiento intelectual, sino creer significa aceptar que Él es el Hijo de Dios y que vino a este mundo y que hizo su ministerio y que murió por mí, que murió por la humanidad y que debemos de obedecerlo para salvarnos. Y esto es lo que está diciendo Santiago, el hermano del Señor. ¿Qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno le dice: voy a hacer una oración por ti, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le da las cosas que necesita para el cuerpo, ¿de qué aprovechará eso? No aprovechará de nada. Tenemos que obrar, ¿verdad? Tenemos que manifestar el amor, ¿verdad? Tenemos que desprendernos a lo mejor de algo que apreciamos, que sentimos que es valioso para nosotros, pero esta persona lo necesita y yo no lo necesito en este momento y se lo voy a ofrecer. Dice el versículo 17: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, no es una fe que manifieste un sentimiento o algo que yo creo que está aquí dentro de mi caja torácica, ¿verdad? Dice: no, yo lo siento aquí en mi pecho. Una vez habló una señora conmigo, ¿verdad? Diciendo, ¿verdad? Yo lo sentí aquí, veía un ángel ¿qué tenía el café que tomó, verdad? ¿Qué podemos decir, verdad? Tenemos que aceptar las verdades bíblicas. Eso es tener fe, ¿verdad?
Dice más adelante, ¿tú crees que Dios es uno? Muchos dicen, pues sí, yo creo que Dios existe, ¿verdad? Y que Dios hizo esto y aquello y más allá. Dice, haces bien en creer que Dios es uno. Pero también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Y luego da un ejemplo, Santiago, acerca de Abraham. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Recuerdan ustedes allá en Génesis capítulo 22, cuando después de casi, 25 años que Dios le había dicho a Abraham que su descendencia sería numerosa y vendrían reyes y pueblos, ¿verdad? Y han pasado 24 años y no hay nada no tiene descendencia, y él le dice a Dios, aquí todo lo que tengo lo va a heredar ese capataz o ese mayordomo llamado Eliezer. Y el Señor le dice, a la vuelta de la vida, Sara, tu mujer, te dará un hijo. Y viene el hijo a los 25 años después de que salió de Ur de los Caldeos. Y luego han pasado unos años, no sabemos cuántos años, ¿verdad? Y Dios le dice, sacrifícame a tu hijo, a tu único hijo, en un monte que yo te voy a mostrar. Y Abraham no puso pretextos y se llevó a Isaac y lo ofreció en sacrificio. Pero un ángel aparece y le dice, no le hagas ningún mal. Y allí está un carnero, ¿verdad? Suplantando a Isaac, ¿verdad? Entonces dice aquí, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que manifestar esa fe, ofreciendo lo valioso. ¿Qué piensan o qué podemos pensar? ¿Qué tan valioso era Isaac, su único hijo, el hijo de la promesa para Abraham? Y cuando Dios le pide, sacrifícamelo en un monte que yo te voy a mostrar. El libro de Génesis no nos dice la reacción de Abraham, pero en el libro de los Hebreos, cuando se habla de la fe, allá en el capítulo 11, dice que Abraham, razonando, dice, yo cuando ya casi estaba como muerto, también dice ahí en el libro de los Romanos, Dios me dio a Isaac. Y no solamente él ya no podía engendrar un hijo, Sara, había otro problema, Sara era estéril, ¿verdad? Y sin embargo dice, si Dios me lo dio cuando ya no podíamos tener hijos, de alguna manera Dios me lo va a regresar. Así que cuando tengamos nosotros la necesidad, o cuando veamos la necesidad en otro y nosotros podemos resolverlo, ¿verdad? Hagámoslo, ¿verdad? Ofrezcámoslo. Dios proveerá, ¿verdad? El siguiente atributo importante en la obra del cristiano, lo cual determina la clase de persona de cristiano que vamos a ser, es el amor. Y el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 13, y varios versículos, ¿verdad? Pero voy a leer desde el versículo 1 al versículo 3 y luego otro más adelante. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, nada soy.
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, debemos de tener amor. Es algo que debe de surgir en nosotros. Debemos de manifestarlo con las acciones, ¿verdad? En una ocasión llegó un fariseo, un intérprete de la ley, allá en Mateo capítulo 22 y versículo 30, me parece que de 35 al 40, ¿verdad? Y le dice: Maestro, ¿cuál es el más grande mandamiento de la ley? Y el Señor le dice: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu espíritu, con todo tu ser. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se cumplen la ley y los profetas. Pero primero dice amar a Dios. Amar a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a manifestar ese amor? La ley nos está hablando que es una relación que el hombre tiene primeramente con Dios, su relación, cómo actúa un hombre temeroso de Dios con Dios. Y en segundo lugar, cómo es su relación con el hombre mismo. Y ahí están esos 10 grandes principios que el Señor cumple por nosotros, y los cumple en la cruz, ¿verdad? Y nosotros los cumplimos, toda la ley lo cumplimos en Jesucristo cuando nos bautizamos. Somos muertos, ¿verdad? Porque la ley demandaba la muerte del pecador, y en este caso el Señor cargó nuestros pecados y murió en lugar nuestro, y cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, obedeciéndole, creyendo en Él, arrepintiéndonos y bautizándonos, somos, ¿verdad?, crucificados juntamente con Él. Somos crucificados juntamente con Él. Y la ley es lo que demandaba la muerte, y allí morimos al pecado. Entonces, prioridad es Dios. La prioridad es Dios. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículos 15 en delante, dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él, o el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de mi Padre permanece para siempre. Entonces ese es el amor. Debemos de amar, ¿verdad? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3 y versículo 19, dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. No había amor en ellos, no había amor. Fue tanto el amor del Señor, ¿verdad?, que Él da su vida por nosotros, y nos da ese ejemplo para deshacernos cuando sea necesario, cuando podamos hacerlo, de aquello que más estimamos. Debemos de sentir o tener el sentir de Cristo Jesús. Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 2 y versículo 5 en delante, cuando escribe: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó y vino a este mundo y fue muerto y murió en la cruz conforme a la ley. Después va a decir en el versículo 9, pero Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla y todos confiesen que Jesús es el Señor. Debemos de tener ese sentir de Cristo, ese amor por lo demás. Debemos de manifestar el amor, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Por nuestros hermanos. Incluso el Señor Jesucristo dice que amemos a nuestros enemigos. Amemos a nuestros enemigos. Así. Y ese amor que describe las Escrituras, sabemos que los griegos son los inventores de las palabras que utilizamos hoy, ¿verdad? Y para amor, ¿verdad? Hay distintas palabras que usan los griegos, ¿verdad? No es lo mismo el amor a los padres, a los amigos, el amor a la mujer, el amor a los enemigos, son palabras diferentes, ¿verdad? Y cuando el Señor Jesucristo nos dice que amemos a los enemigos, está tomando el vocablo que se llama agape, ¿verdad? Como cuando el Señor allá en el Evangelio de Juan capítulo 21, ¿verdad? Le pregunta a Pedro cuando lo restaura, después de que lo había negado 3 veces, y el Señor le dice a Pedro, ya resucitado, le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y dice, apacienta mis ovejas. Y le vuelve a repetir, Pedro, ¿me amas? Señor, tú lo sabes, apacienta mis corderos. Y le vuelve a decir, Pedro, ¿me amas? Y Pedro llora y le dice, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Pero pues como que no le vemos el sentido, pues está diciendo que sí lo ama, ¿verdad? Pero el Señor le dice, agápeme, y Pedro le dice otra palabra, no le dice agape tú, ¿verdad? O ti. Es como si dijera, no sé, no significa eso, ¿verdad? Pero es como si, tú sabes que te aprecio, ¿verdad? Tú sabes que vives aquí en mi corazón. No. Él está diciendo, Pedro, ¿me amas? El amor agape es algo que no es natural en el hombre. Tiene que surgir de afuera y entrar en la mente para ir al corazón y poder manifestar el amor. El amor que sentimos por los padres, por los hijos, nadie nos dice que debemos de amarlos, sino que es algo que surge de dentro y manifestamos el amor a nuestros padres, manifestamos el amor a nuestros hijos. Cuando es de la amistad, cuando son los amigos, ¿verdad? Viene de adentro hacia también viene de afuera con el trato y amamos a aquellos que son nuestros amigos, que es otra palabra que utiliza en el griego. Pero, ¿verdad? Amar a nuestros enemigos no significa, tenemos que amar. ¿Qué es amar a nuestros enemigos? Amar a nuestros enemigos es, siempre que esté en nuestras manos, hacerles un bien cuando lo necesiten, estar dispuestos a ayudarles cuando están en necesidad, estar dispuestos a orar por ellos, ¿verdad? Afortunadamente, la palabra no nos dice que tenemos que vivir con ellos, no, pero podemos amarles, debemos de orar y desearles bien a ellos. ¿Cuántas personas se alegran cuando alguien que no aprecian
sufren un percance. Se alegran por ello, en lugar de preocuparse, en lugar de orar por ellos. Eso es amar a los enemigos, orar por ellos, hacerles bien siempre que esté en nuestra capacidad de manifestarlo, debemos de hacerlo, ¿verdad? Y la Escritura dice, si le das un vaso de agua, si le haces un bien, la otra persona va a cambiar con respecto de ti. A lo mejor nada más por un tiempo, ¿verdad? Pero la respuesta inmediata en un pequeño lapso, van a ser diferente con uno y después van a volver a su odio probablemente, ¿verdad? Pero siempre las buenas obras bajan la enemistad de la persona. Recordemos nosotros a Jacob, el odio que sentía Esaú por él. Había dicho, llegarán los días de luto de mi padre y entonces yo mataré a Jacob. Y Jacob tiene que huir. Huye por 20 años y cuando regresa, cuando él ve la necesidad de regresar y luego sabe que viene a encontrarle su hermano Esaú, le mandó 4 presentes, 4 hatos de bestias, uno por uno, primero uno y luego, 2, 3, 400 metros otro y luego otros 3, 400, otro hato de bestias. Y en el primero, ¿de quiénes son esas cosas que traen? Son tuyas, te las manda tu hermano Jacob. Como quiera lo voy a matar, ha de haber dicho. Y luego viene el segundo. ¿De quién es eso? Te lo manda tu siervo Jacob. Bueno, lo voy a nomás a golpear. Y viene otro y bueno, le voy a decir sus verdades. Y luego viene otro y ya se le quitó el enojo, ¿verdad? Las buenas obras, aquello que estamos dispuestos a desprendernos, ¿verdad? Es el amor que nosotros debemos de sentir por los demás. Dice en el versículo 13 de Corintios, o en el 12, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Bueno, el tercer atributo que vamos a considerar es la esperanza, no en el orden como está aquí en el 1 Corintios, ¿verdad? Pero esperanza así lo mencionó el apóstol Pablo a los colosenses, ¿verdad? Ahí cuando dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, pero ya antes ha hablado de la fe y del amor, en el versículo 4, y ahora está diciendo, hay que mostrar fe, hay que mostrar amor, a causa de la esperanza que hay en vosotros, y que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. ¿Cuál es esa esperanza? Bueno, el apóstol Pedro, escribiendo su primera carta, capítulo 1 y versículo 3, nos dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, que nos hizo renacer a una esperanza nueva por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Disculpen, iba a decir Efesios 1:3, pero dice que nos hizo renacer para una esperanza, ¿verdad? Y luego dice en el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, ¿verdad? Reservada en los cielos para nosotros. En segunda de Pedro, ¿verdad? En el capítulo 1, y en el versículo 4, ¿verdad? Cuando está hablando de todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿verdad?
Nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y luego el versículo 4 dice, por medio de los cuales, de ese poder, de esa gloria y de esa excelencia de Dios, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas de participar de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, ¿verdad? Entonces tenemos esa esperanza, ¿verdad? Notemos, participar de la naturaleza divina. Qué gran esperanza, qué gran atributo nos debe de motivar para que determine la clase de persona que debo de ser en este mundo mientras Dios permita que yo permanezca en él. Que yo permanezca en él. ¿Cómo debo de ser? Debo de manifestar de una manera diferente. En 1 de Juan, capítulo 5, ¿verdad? Y versículo 11 dice, escribe el apóstol Juan, y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en Jesús. Esta vida está en su Hijo. Dice el versículo 12, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Y el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Entonces, esta esperanza está basada en lo que el Señor Jesucristo dijo: me voy a ir, pero voy a venir por ustedes. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, cuando el Señor está en esas últimas horas con los apóstoles y les ha dicho que Él se va a ir, ¿verdad? Es la última noche que va a estar con Él, le participan de la Pascua, establece el nuevo pacto, ¿verdad? Y los apóstoles, ¿verdad? Pues se sentían confundidos, desorientados, ¿verdad? Se sentían atribulados. Y el Señor les dice: no se turbe vuestro corazón. Juan capítulo 14, versículos 1 en adelante. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os tornaré, os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él va a venir, tenemos esa esperanza y lo esperamos, ¿verdad? Si viniera hoy, ¿verdad? Amén, ¿verdad? Nos iríamos con Él, porque tengo la certeza, porque yo, como dice el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído, y he creído en aquel que vino a morir por mí en la cruz del Calvario. Él vino a pagar mis culpas, tus culpas, nuestras culpas, las culpas de toda la humanidad, si se arrepienten. Solamente los que obedecen el Evangelio. Él viene, tenemos la certeza, la confianza de eso, ¿verdad? Así que esa es la esperanza que tenemos, ¿verdad? Y esa esperanza está basada en el Evangelio, ¿verdad? Mucha gente tiene esperanza de que va a vivir aquí en la tierra cuando sea el fin. Bueno, pues quédense si quieren, ¿verdad? Pero el Señor va a venir por nosotros. Estos atributos cambian nuestra forma de vivir. La fe, la esperanza y el amor cambian nuestra conducta. Leemos en 1 Juan capítulo 3 y versículo 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo como Él es puro. Conclusión.
tú puedes tener estos atributos si aún no has obedecido al Señor. Has oído el Evangelio, crees en Jesucristo, pero no basta creer en Jesucristo. ¿Crees que es el Hijo de Dios? No basta creer que es el Hijo de Dios. No le has confesado, o lo confiesas, pero no basta tampoco confesarlo solamente. No basta que te arrepientas por un tiempo, sino que necesitas bautizarte en agua. Necesitas confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, bautizarte en agua, en mucha agua, ser sumergido en agua. Y entonces se desarrollarán estos 3 atributos poco a poco: la fe, el amor, la esperanza. Es la invitación que el Evangelio hace a aquellos que aún no le han obedecido. Así que cantamos un himno. Vamos a cantar un himno.